En esta ocasión, la información que se presenta es el resultado del tercer y último parcial correspondiente al octavo semestre de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Al igual que en otras ocasiones, la información se emite por parte de Luis Enrique Ramos Estrada y Damaris Abril Peto Velázquez. Por tercera ocasión se aborda la metodología de Barrett con la particularidad de que en esta ocasión este proceso se aterriza a la fotografía, específicamente en la obra del artista Judith Romero. Hace casi 4 años, en el 2017, en el Museo de Arte Contemporáneo de acá de Oaxaca, se inauguró la exposición Otras Mujeres, cuya autoría estuvo a cargo de la artista ya mencionada. Otras Mujeres fue una muestra compuesta de fotografías, videos y testimonios de más de 10 mujeres quienes fueron entrevistadas por la fotógrafa. Todas ellas comparten con Romero la decisión de no tener hijos. El no ser madre es en esta muestra el tema central. Las mujeres que fueron entrevistadas en diversos momentos vienen de distintos contextos socioeconómicos y de diversas culturas. Judith Romero no solo intentó mostrar las razones y planteamientos que cada una de estas mujeres manifiesta para tomar tal decisión de vida, sino que además propone reflexionar sobre los prejuicios e imposiciones las cuales aún rigen la vida de muchas mujeres. La libertad y la independencia de las mujeres es, en efecto, la ocupación de la autora en esta muestra. El primer acercamiento a la obra de esta exposición fue presencial, por parte de quienes estamos narrando el contenido, por lo que en las diversas etapas serán ligeras alusiones a la exposición ocurrida el 10 de noviembre del 2017. Este suceso en el MACO no fue solo una exposición, también hubo un diálogo activo titulado No ser madre. Fue una conversación en torno a una decisión con impacto político. Así pues, como ya se dijo anteriormente, esta fue una exposición a la cual se pudo asistir, a la cual tanto Luis Enrique como Abril Peto pudieron asistir o pudimos asistir, pero en sí la muestra, toda esta serie fotográfica es un trabajo que tiene la autora independientemente de dónde se esté presentando, de dónde se esté exhibiendo. Toda esta serie, todo este proyecto que generó, eh, justamente se llama Otras Mujeres. Como primera etapa, realizaremos una descripción gráfica y descriptiva, en la que de manera inocente describiremos lo que en la obra se observa, sin hacer ninguna lectura a profundidad ni mencionar discursos o recursos teóricos que la artista suele usar. En la primera imagen se muestra una mujer parada en una superficie color café claro. Porta una vestimenta de 2 piezas, de color rojo con decoración en color amarillo y negro. En su mano sostiene una tela de color rosado, con orillas de encaje color blanco. Su rostro es cubierto por su cabello, el cual es crespo y de color oscuro, mientras su rostro está orientado en dirección al cielo. En la segunda imagen se muestra, en primer plano, a una mujer que porta una camisa a cuadros, en colores claros, blanco y rosado, pantalón de vestir color azul marino, sus manos dentro de los bolsillos de este. Ella observa hacia la derecha, dejando su rostro inclinado en dicha dirección. La mujer es de tez clara y cabello corto, descubierto de las orejas. Se encuentra recargada sobre una aparente chimenea en la pared. Sobre esta aparente se encuentra un retrato de una niña en blanco y negro, un juego de té, y a su derecha, también pegado en la pared, se observa un soporte de color rojo en el que se ubican unas piezas blancas con decoración en verde. Finalmente, la tercera imagen nos muestra una superficie clara del color de la arena. Sobre ella se postra una mujer con pantalón de mezclilla y una playera cuello en V, acostada con las manos sobre sus muslos. Esta tiene los ojos cerrados y está descalza. Además, se observa una rama a su lado, a la altura de la cabeza, que proviene desde el interior de la superficie. Se procede pues con la etapa 2,
En esta, se puede denotar que el proyecto documental se planteó desde un enfoque contemporáneo y de género, con retratos y fotografías digitales a color que incluirían testimonios de las mujeres entrevistadas. Por ello, contiene una diversidad sexual, sociocultural y geográfica, asociada a sus diversos contextos y procedencias, como lo son Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Polonia. Tal como señaló Rian Lozano en el texto de Sala, la serie exhibía la intención del proyecto, el cual pretendía cuestionar y reflexionar sobre las mujeres que deciden no tener hijos y cómo enfrentan múltiples prejuicios y una constante presión social. Se ha naturalizado que toda mujer debe ser madre, aunque esta opción es más bien una posibilidad y no una obligación. Para entender y visibilizar el hecho de que algunas mujeres no se atreven a dialogar de manera abierta sobre el derecho a no ser madres, surge esta serie fotográfica de Judith Romero. ¿Por qué se convierte en un tema tan difícil de compartir? ¿Qué implicaciones sociales y políticas tiene? En este proceso de desnaturalización de estereotipos, se ha fotografiado a mujeres procedentes de diversos contextos socioeconómicos, geográficos y sexuales. Con ellas, se ha sumergido en el terreno íntimo de sus vidas y sus decisiones, registrando sus rostros, sus espacios de vida y sus anhelos a través de la fotografía y el video. En general, la fotografía documental de Judith Romero explora desde una perspectiva política aspectos relacionados con el cuerpo humano, las identidades y las decisiones que comenzaron a asumir frente a los mandatos sociales. Romero explora y construye en diversos escenarios y contextos imágenes contemporáneas que se asemejan a las realidades e imaginaciones complejas. Algunas de sus series son La presente, que es Otras mujeres, Biodesnudez, Pasajero en tránsito, Opacidad irrecuperable, Intersecciones, Polaroides comunitarias y Nosotras las mujeres, así como Narrativas del futuro, entre otras. Con base en lo mencionado, se puede opinar que mantiene una perspectiva de género, una perspectiva feminista. Vive y trabaja en Oaxaca, México. Es fotógrafa y diseñadora editorial, fundadora de la Galería de Fotografía Resplandor que dirige desde 2015. Si bien la metodología de Barrett especifica en que la crítica de arte o la crítica a una pieza artística, en este caso a una serie fotográfica, no debe de ser una crítica a la autora, sino una crítica meramente al producto artístico, haciendo una clara separación entre arte y artista, ¿no? Pero resulta indispensable en un contexto, o bueno, desde una perspectiva materialista, un poco más histórica, que, que se resalte el hecho de cuál ha sido el recorrido, de cuál es la ideología, de qué referentes son los que tiene la artista para fundamentar o para argumentar para argumentar los ejes discursivos de a dónde guía y por dónde ha guiado su producción artística. Las obras que conformaron la serie Otras mujeres está compuesta por fotografías y videos que, a modo de testimonio, diarios y registros, conforman una serie gráfica contemporánea, usando este último término explícitamente en su dimensión temporal, personal e íntima. En las imágenes se capturaron personas en solitario, mujeres como únicas personajes dentro de cada composición, retratos de las distintas y diversas cotidianidades de las féminas. Romero, la fotógrafa, presenta variedad de rostros, la mayoría no viendo directamente la lente o al frente, en este caso. En espacios tan cerrados como una habitación o tan externos como dunas. La particularidad que se vuelve en común denominador es la postura corporal que adoptan las protagonistas en sus respectivas tomas. El proyecto visual incluye retratos y entrevistas a diversas mujeres cuyo rango de edad fue de 34 años en adelante, quienes comparten la decisión de no tener hijos e hijas. Entre las tantas grabaciones que se exponían en aquella sala, la más cercana a la puerta que permitía la entrada y visita a la exposición mostraba a una mujer quien decía cuáles eran sus intereses y objetivos, así como, a la vez, agradecía por el tiempo dedicado a visitar la obra generada. Ella decía haberse enfocado en quienes de forma deliberada lo decidieron y tomaron conciencia de lo que significaba. La intención
es visibilizar y mostrar lo complejo de asumir la decisión de no ser madres, lo que ha implicado enfrentar adversidades, presión social, familiar, religiosa o diversas formas de discriminación. Fue difícil encontrarnos porque es un tema tabú. Además, lleva tiempo lograr la confianza, ya que se exploran aspectos íntimos. Esto, más adelante, se podrá ver que lo dijo la autora. Por lo que se prevé que la intención de la mencionada muestra artística tuvo por objetivo compartir, a través de imágenes y testimonios grabados en fotovideo, las subjetividades de otras mujeres, quienes por decisión propia optaron no seguir el mandato de una sociedad patriarcal que convierte a la mujer en sinónimo de madre y desmitificar que existe el instinto materno. La serie completa está compuesta por más de 40 fotografías. En total, 19 mujeres fueron retratadas. La disposición y musografía de otras mujeres mostraba un retrato, un videotestimonio, un texto destacado en la pared y la ficha técnica de las piezas y de la persona que protagonizaba el material. Empero, y para fines prácticos y específicos, se han elegido solo 4 protagonistas y sus respectivos retratos y testimonios. 3. El proyecto Otras Mujeres se ofrece como un trabajo autorreflexivo, exploratorio, que nace a partir de la decisión de Judith Romero a los 34 años, de no convertirse en madre. Para pensar en ella, busca a otras mujeres que puedan compartir la experiencia y, en cierto modo, traducir desde otras vivencias la inquietud de un proceso que para toda mujer en etapa reproductiva es, por ausencia, presencia, insistencia o indiferencia, una pregunta, una inquietud propia o ajena. Aquí se cita a Judith. Me propuse fotografiarlas trasladándome a sus casas o escenarios que ellas eligieron. Entrevistarlas en sus espacios ha sido crucial para lograr su confianza y entrar en su mundo privado e íntimo. Las imágenes están vinculadas a sus propias historias y contextos. Así, la decisión moviliza los relatos. No se trata aquí de la espera por un tal vez pueda pasar o si es que el hombre adecuado llega. No hay añoranza de maternidad y, por sobre todo, hay procesos en los cuales se ha dotado de significación a la decisión. No se trata de falta, no se trata de un no puedo. Al profundizar en el trabajo con las mujeres, Romero realiza una serie de imágenes vinculadas a sus experiencias, escenarios y momentos significativos en torno a esta decisión que atraviesa nuestra existencia. Recuerdos y sitios de la infancia, espacios y elementos de trabajo, paisajes emotivos, atmósferas de cotidianidad o de intimidad con los dormitorios, así como la minuciosa colección de objetos y elementos decorativos. Se citan a 3 de las personas involucradas en la obra de Romero, siendo la primera Fabiana. Se cita: yo no necesito tener un hijo para decir que soy una mujer. Creo que ahora las personas son más libres para decir. Sin embargo, cuando dices que no quieres tener hijos, aún hay más personas que creen que es porque no te gustan los niños, o porque tuviste una desilusión amorosa, o porque tienes algún problema físico que te impide tener hijos. Yo soy rara para estas personas. Creo que cualquier persona que sale de la norma, que sale del círculo, será cuestionada. No es necesario un hijo para ser una mujer. O tal vez también el ser mujer hoy es una categoría compleja, independiente de si se poseen las características biológicas que permiten la reproducción. Así que con base en esto, resulta bastante interesante el segundo testimonio que se va a leer a continuación. Testimonio de Gisela. Yo no me siento con las características plenas de las mujeres. Hay algo así como de lo andrógino en mí. No sé bien, pero no fui una niña femenina y hasta ahora tampoco. No me considero ni hombre ni mujer. Claro, físicamente soy mujer. Finalmente, se rescata un fragmento del testimonio de Deyanira, también parte de este proyecto, y a partir de aquí, anudar los puntos que se han venido enunciando. Se cita: la maternidad era un tema que ni siquiera se cuestionaba. Se pensaba que era una especie de orden natural y no una decisión libre. El feminismo vino a poner los acentos más adelante, pero en los 60s y 70s esta decisión de no ser madre era pecado mortal. Claro que hoy puedo decir que fue una decisión responsable conmigo porque vivo feliz y segura de haber tomado la decisión, sin poner la opinión de los demás sobre la mía. Así, con base en lo anterior,
es que la fotografía y todo el registro que hace la artista cobra vida a partir de los testimonios, a partir de estos referentes que son los que hacen que su obra nazca, que su obra siga un discurso, que su obra tenga una intención y tenga un espacio y tiempo en el cual se puede ubicar. Los motivos por los que la artista genera esta serie, pues son bastante, desde su testimonio, bastante personales, desde el testimonio de cualquiera otra de las invitadas, de las personas a las que invitó. También son como estas realidades íntimas, realidades sociales, que al final de cuentas terminan siendo pues que las historias de una son las historias de todas, no porque se repliquen o cumplan con un patrón o con cierto canon o con elementos específicos, pero hay, hay cierta misticidad, cierta realidad en la que están envueltas, en la que se está envuelta, en la que se estará envuelta, que, que va tornando o va permeando todo un entorno, creando un espacio en el cual otras mujeres sea una obra artística de gran resonancia y relevancia social. Finalmente, en nuestra etapa 4 se realizará el juicio y reflexión de la obra. Podemos decir que la mujer ha representado en la historia del pensamiento precisamente a lo otro, el reverso de la presencia en su clave masculina, de la instalación en el espacio público de la razón. En forma de ocultamiento y ausencia se ha incluso abierto paso, en virtud de su capacidad de hacerse visible ocultándose. La alteridad coincide con lo femenino, nos alertan ciertas corrientes de la tradición filosófica, y es incluso lo femenino una metáfora privilegiada para encarnar un potencial generador de diferencias en las retóricas de lo post de fines del siglo pasado. No deja de ser provocador, por tanto, que hoy, y a propósito de las otras mujeres de Judith Romero, nos acerquemos nuevamente a pensar lo otro en las mujeres, esta vez. Y es que tampoco la teoría feminista ha quedado ajena a multiplicar sus propias ideas sobre esta noción. De la mano de metáforas y figuraciones post-identitarias, las últimas décadas han insistido en descentrar la idea de un sujeto mujer que coincida con lo materno, pues sabemos que no solo la categoría de sujeto nos rehuye en tanto que mujeres, pues un sujeto no ha sido otra cosa que el hombre blanco domiciliado en Occidente, aquel que personifica los atributos de la razón ciudadana, sino que también nuestra pretensión de identidad ha propendido hacia lo materno. ¿Qué es una mujer? Es una pregunta que aún interroga y pareciera que nunca cesa en su carácter de urgencia. Monique Wittig insiste hacia los años 70 que una lesbiana no es una mujer, en tanto que, justamente, una lesbiana no cumple con el mandato de lo reproductivo heterosexual, y con ello disloca la relación de identidad entre el ser mujer y madre. Se piensa sin duda que en términos conceptuales dicha discusión sigue siendo provocadora, puesto que nos alienta a introducir matices entre deseo, identidad y orientación sexual, pero nos clausura el hecho de que una lesbiana puede desear ser madre y cumplir ese deseo a través de tecnologías reproductivas o incluso también de relaciones heterosexuales, concertadas o contingentes para cumplir dicho fin. La relación entre maternidad y feminidad sigue siendo problemática, y esto no tiene solo un correlato personal o social reproductivo, sino que también político. Cuando hablamos de política de mujeres, hablamos finalmente de lo materno. Recordemos un poco cómo se ha generado históricamente la escisión del lugar de la mujer en espacio privado versus el terreno masculino en el espacio público, y cómo han sido precisamente las labores reproductivas las que han relegado a las mujeres a la tarea del cuidado del otro. Podríamos aquí vernos antojados o antojadas de decir que las mujeres están en la política, que desempeñan cargos públicos, que pueden enfrentarse de igual a igual y son medidas en torno a sus capacidades a la hora de acceder a espacios y decisionales de poder, pero habrá que insistir en la pequeña trampa que las democracias occidentales han impuesto a esta política de mujeres, que la inclusión y promoción femenina también reproducen ciertas diferencias que se encuentran en la base, y que el género por sí mismo no soluciona: la raza, la clase, la disidencia, cuerpo sexual. El feminismo es diverso, no hay una sola corriente, y hay quienes defienden los valores de la maternidad no solo como el reducto identitario privilegiado de las mujeres, sino que además promueven ciertas cualidades blandas
como la intuición, la sinceridad, la comprensión, la paciencia, como atributos deseables y necesarios de incluir en la política y en la vida diaria, que parece cada vez más exenta del respeto y cuidado del otro. Me parece necesario que discutamos esta tesis al interior del feminismo y nos hagamos la pregunta, ¿qué feminismo para qué política? En el proyecto de Judith Romero hay una resistencia, cuerpos sexuados en imágenes que interrogan la maternidad desde espacios propios o pertenecientes a otras, desde lugares del habitar en donde pareciera que lo anuda en la política de la decisión y no tanto la identidad. Mujer que prolifera además en orientaciones sexuales diversas y cuerpos no siempre heteronormados. Ciertas imágenes que evocan el imaginario infantil incluso parecieran sugerir que la niñez no está suprimida, sino más bien integrada en su expresión de archivo familiar. Archivo que, como sabemos, es el relato que dota a cualquier imagen en su posibilidad de recrear y friccionar mundos. Una imagen nunca es una imagen, retomando lo que dice Alejandra Castillo. Es por ello que la imagen es una fuera del tiempo que se expone, paradójicamente en el tiempo. Luego dos son sus principales definiciones, la heterogenosis y la heteronomía. Si está en tiempos de preguntas y resistencia sobre el ser madre, pero también en una vuelta conservadora a la hiperconexión materno-infantil, el apego, la lactancia prolongada, los partos naturales como imposiciones culposas que no hacen más que prefigurar una vez más una mejor manera de ser madre y de ser mujer. Es posible pensar que el malestar en la maternidad es una disputa política y lo interesante es no vivirla solo como una decisión personal, como un cuerpo que decide solo si abortar o no, si parir o no, e interrogar el espacio nuclear familiar como lugar privilegiado de la crianza y el amor. Se permite la insistencia en el punto esbozado. Más arriba, la reproducción tiene un correlato en el orden de la organización de esfera productiva y situarnos hoy en la crianza de su versión de ideología empoderada. Es también preservar un orden en el que las tareas del cuidado recaen en las mujeres, pero no solo en las mujeres madres, sino que también en aquellas que cuidan a los niños y niñas mientras madres y padres trabajan o sirven de cuerpos reproductores cuando la maternidad es subrogada. Para finalizar, se destaca una idea presente en el texto de Lee Edelman, no al futuro, que desde la teoría queer examina el lugar del niño como a la figura ideal del futuro. Se asume que no se trata de pensar en un mundo sin reproducción, pero sí de defender en términos teórico-políticos el carácter no reproductivo que la opción no heterosexual conlleva. Una resistencia a la futuridad, que es una resistencia a la heteronoma, a la familia tal como la conocemos, que no necesariamente se desplaza en sus cimientos para incluir otras formas de reproducción. Es necesaria una mujer para una adopción homoparental, una fecundación heterosexual. No nos podemos olvidar de eso. Y no solo una mujer, también un contexto de probable exclusión social. Resistirse a esta futuridad es resistirse a este orden de capital. Esto es porque el orden social existe para garantizar a este sujeto universalizado, a este niño fantasmático, una libertad imaginaria, aún más valorada que la actualidad de la propia libertad, que podría, después de todo, poner en riesgo a ese niño. Sobre él tal libertad recae. De este modo, cualquier cosa que rechace este mandato, según el cual nuestras instituciones políticas ordenan la reproducción colectiva del niño, aparecerá como una amenaza no solo para la organización de un orden social dado, sino también, de forma más ominosa, para el orden social mismo. Así se retoma la pregunta que con insistencia ha sido deslizada. ¿Qué feminismo para qué política? Lo interesante de otras mujeres es que en su resistencia, en su espacio decisional, se niega a un cierto orden dado en que a través del cuerpo se puede abrir espacio para la política. No ser madre no es negarse un proyecto en común, es ponerse en entredicho este modo en que hoy se es madre. El sistema que hoy reproducimos y que desde la vereda del ser madres se tiene que interrogar de la misma manera. Resulta difícil pensar en un tipo de foto documental o en un documentalismo que no sea conceptualmente muy elaborado. Resulta difícil pensar que la cámara fotográfica se dedica solamente a enseñar el mundo, a solamente enseñar si el mundo es bonito, entre comillas, o es feo, es triste o es alegre. Lo que se piensa o lo que con base en lo comentado
se llega a reflexionar es que un fotógrafo, una fotógrafa, una persona que se dedica a la fotografía, lo que hace es comentar el mundo en el que se desenvuelve. Está hablando sobre el mundo, está realmente diciendo qué opina sobre el mundo, cómo lo hace, y lo hace pues haciendo fotos. Y sí, claramente alguien podría pensar que bueno, pero con eso se puede hablar y opinar sobre el mundo sin lugar a dudas, ¿no? Pero donde realmente va a estar el discurso es, eh, el discurso está en muchísimos sitios. El discurso va a venir porque hay un texto previo. El texto previo es obligatorio en la fotografía siempre, en la fotografía documental al menos. Y ahora de alguna manera se separase lo que pudo ser el documentalismo clásico, en contraste con lo que es una fotografía documental o bueno, como ya se dijo, un documentalismo contemporáneo. Quizás podría hallarse como esta distinción entre que el documentalismo clásico estuvo o está interesado en los hechos, le interesaba la anécdota del mundo, le interesaba él, la parte que aportaba simplemente el mundo, y ahora yo creo que, bueno, eh, al documentalismo clásico le interesaban los hechos, le interesaba la anécdota del mundo en sí, le interesaba la parte que aportaba simplemente el mundo, y ahora precisamente el documentalismo como contemporáneo o el que, sí, o quien documenta actualmente, o sí, quien se dedica justamente a esta acción, no solo de fotografiar por generar encuadres como estéticamente bien hechos, sino es alguien que realmente va a los sitios cuando ya no hay nada que ver, pero mucho que reflexionar eh, en sí sobre los sitios mismos. Entonces, el documentalismo contemporáneo se puede concluir que conceptualmente es tremendamente sólido, porque pues abarca, o bueno, se manifiesta como una reflexión pura y dura sobre el mundo. Se está viviendo un momento interesantísimo para la fotografía, porque la fotografía ha conseguido una mayoría de edad que, aunque desde hace mucho tiempo se le había otorgado, no se sabe o no se opina si lo había conseguido del todo. Y justamente ahora o en este momento, la fotografía está absolutamente integrada no solo en este ecosistema del arte, ya que por supuesto sí, o ya de entrada hay un rotundo sí, pero también de ciertas disciplinas que antes no encajaban bien con la fotografía. Otro ejemplo, o bueno, evidencia de este hecho tan interesante, tan relevante para el mundo artístico, es también que los filósofos en sí se están ocupando a la fotografía. El hecho de que haya filósofos o teóricos, filósofas o teóricas también, y gente que ya no solo tiene esta formación práctica, sino que viene ya de una tradición no académica, pero sí histórica en el sentido de un recuento político, social, con antecedentes, con referentes. Eh, y justamente esta base es la que necesitaba la fotografía. Necesitaba realmente, era una crítica o era la crítica, y lo que no se ha tenido ha sido pues, o bueno, de lo que ha hecho mucha falta. Ha sido tan indispensable una crítica potente, es decir, en el sentido de que hay una tradición de crítica pictórica, hay una tradición de crítica del arte en general, hay una tradición incluso del cine, pero la crítica de la fotografía como que estaba todavía relegada hacia una dimensión que no terminaba de esclarecerse o de ocupar un lugar, un puesto y
y una voz propia. Así, con lo último mencionado sobre que la crítica de la fotografía no estaba muy bien establecida, se retoma el punto diciendo el cómo se puede hacer que la fotografía sea un medio narrativo, entre comillas, pues básicamente integrándola en un discurso que sea narrativo. Es decir, que la fotografía sea un medio ilustrativo o fantástico, pero también es un medio para ilustrar discursos que tienen que ver con el pensamiento verbal, con el pensamiento que nosotras y nosotros conocemos, y como medio ilustrativo resulta increíblemente óptimo. Entonces, la unión de fotografías, la unión de fotografías, si bien sí pueden crear una narración, pero esa narración tiene que estar totalmente hablada por un discurso. Entonces, se aporta, o aportando, eh, se cree que la fotografía sea un medio narrativo así. Se esclarece que la fotografía no es un medio narrativo por sí mismo. No solamente expresa en sí misma, sino que expresa también el contexto en el cual se ubica. Entonces, el hecho de que esté ya integrada en nuevos soportes de comunicación absolutamente global, de lugares donde expresarse e incluso, digamos, cinematográficamente en el video, gráficamente o multimediamente, como queramos llamarlo, creo que va a ser interesantísimo porque la fotografía posiblemente se empiece a utilizar. Sí, probablemente la fotografía se empiece a utilizar ya como textos visuales para narraciones que no son fotográficas, pero en la escuela de la fotografía tiene mucho que ver. Lo que está pasando actualmente en las pantallas en estas cuartas pantallas que son los ordenadores, las computadoras, los celulares, los dispositivos tecnológicos digitales, eh, es que al final acaban en una pantalla gigante, por supuesto, es interesantísimo de la fotografía.